Hola, muy buen día. Qué gusto encontrarnos de nuevo. El día de hoy vamos a trabajar la sesión número 3 de nuestra materia Diversidad y Equidad Educativa. Recordemos que lo que hemos visto hasta ahora es que los enfoques actuales están orientados hacia la integración de los alumnos independientemente de sus características individuales. Hemos aprendido que los conceptos que se vinculan con la calidad y la integración buscan que todos tengan las mismas opciones de poder acceder a la educación. Hemos revisado también que esta perspectiva es global y que nuestro país forma parte de un gran número de acuerdos internacionales. Hoy vamos a ver el aspecto nacional. Lo primero que nosotros tendríamos que recuperar con respecto a la importancia de la diversidad y la equidad educativa, primero es que en el concepto de la diversidad veremos que cada alumno aprende como un ser único y no como un grupo, aunque forma parte de él. Esta es la premisa básica que hemos abordado cuando hablamos de las diferencias individuales. Una educación orientada hacia el reconocimiento de la diversidad nos dice que todos nuestros alumnos son diferentes en distintos grados y que por lo tanto no se trata de que nos concentremos en diagnosticar a aquellos alumnos que presentan diferencias notorias, sino en buscar cuál es la forma en la que podemos intervenir que beneficie a toda nuestra población. La diversidad, entonces, engloba a todos los alumnos, no solo a los que presentan dificultades, también a los que destacan mucho o a los que pasan a veces desapercibidos. Y lo que requiere entonces es que todos los profesores diseñen formas de actuar que permitan adaptarse a los alumnos, al plantel escolar, independientemente de sus necesidades. Entonces la diversidad nos ofrece una perspectiva que nos dice que se trata de abordar el problema de la enseñanza misma. Es decir, que cuando nosotros queremos que alguien aprenda algo, debemos partir de cuáles son sus atributos o sus características antes de empezar a enseñar. Por eso la atención a la diversidad no es una complicación a la educación, es su esencia. Cuando nos dedicamos a esta maravillosa profesión que es la educación, lo primero que debemos entonces recuperar es que nuestro estilo de enseñanza es único y los estilos de nuestros alumnos también lo son. Y por lo tanto, no hay fórmulas universales para poder hacer nuestra labor educativa. Y eso es lo que nos garantiza que a pesar del gran número de modalidades en materia educativa, el docente es una figura importante porque toma decisiones en función de la evaluación de un análisis importante en torno al contexto. Si nosotros pensáramos que la diversidad y la equidad educativa solamente son para los alumnos que tienen evidentes dificultades para integrarse, estaríamos cayendo en lo que se denomina reduccionismo pedagógico. Este término implica que nosotros observaríamos solamente a los que tuvieran necesidades educativas especiales permanentes. Este término cada vez es menos recurrente de usarlo porque está centrado en el diagnóstico clínico y no en un enfoque ecológico, del que también ya hemos platicado. Si nosotros hacemos esta atención a la diversidad, tomando como base solo los elementos más notorios, entonces dejamos de lado a los alumnos que tienen necesidades transitorias y que una vez que ya puedan ser superadas, pueden incorporarse a la educación regular. Dejamos de lado también a todos ellos que son diferentes, pero que no por eso tienen dificultades para el aprendizaje, y también a los que requieren de un apoyo adicional para destacar más todavía sus potencialidades. Este reduccionismo pedagógico también se vincula con conceptos estáticos, algo así como que hacemos un diagnóstico y esa condición que presentó nuestro alumno la va a tener toda la vida. Estos conceptos estáticos, entonces, son los que no nos van a dejar identificar cómo nuestros alumnos cambian, crecen y se transforman. Y por lo tanto, nuestro trabajo
se limita mucho al pensar que lo que detectamos en un momento será siempre una verdad. Me gustaría recuperar en este momento que cuando inicia el ciclo escolar a veces diagnosticamos, por ejemplo, estilos de aprendizaje, tipos de inteligencias múltiples, ritmos de aprendizaje y hacemos un diagnóstico de cada uno de nuestros alumnos, incluso considerando situaciones familiares, ambientales o a veces pruebas de inteligencia. Y cada vez que necesitamos hacer un ajuste necesario, recurrimos, perdón, a este expediente y sobre esa base tomamos decisiones. Ese es un ejemplo de un concepto estático. Lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero es solamente algo inicial. Y si nosotros estamos teniendo éxito en nuestra intervención, entonces seguramente habrá diferencias. Así es que si evaluamos al principio, debemos hacer cortes regulares para poder observar si ha habido cambios en nuestros alumnos en función de nuestra intervención. Otro punto que no considera el reduccionismo pedagógico es que todo lo que ocurre con el alumno puede explicarse a partir del ambiente, y no es cierto. Lo situacional es una parte. Entonces nosotros tendremos que ver que el alumno que tiene una familia monoparental, por ejemplo, no necesariamente va a tener un resultado menor que aquel que cuenta con una familia nuclear o extendida. El alumno que tiene dificultades de alimentación tampoco será obligatoriamente el que tenga un desempeño más bajo. Es decir, tendríamos que ver que el ambiente sí influye, pero no define. Un punto más que el reduccionismo pedagógico tiende a ignorar es que la educación es interactiva, es decir, nuestro alumno tiene ciertas características individuales que nosotros tenemos que estudiar, pero el contexto también es definitivo para que podamos entender cómo es posible explicar esos comportamientos al interior del plantel. Entonces, esta atención tiene que ser interactiva y sobre todo dinámica. Por supuesto, estamos empezando a ver que tenemos una gran responsabilidad en cuanto a nuestro cambio de enfoque para entender la diversidad y la equidad. Sin embargo, debemos recuperar este término que también ya habíamos referido, la educación comprensiva. Nuestro trabajo y nuestra esencia, la razón de ser, de estar en nuestros planteles es favorecer la educación. Pero esta educación hace mucho tiempo debió dejar de ser punitiva o conductual y ahora se transforma para una educación que integra todos los posibles elementos de desarrollo de nuestros alumnos. Una educación comprensiva, entonces, deberá considerar la individualización de la enseñanza. No todos aprenden igual porque no todos saben lo mismo y tampoco todos son idénticos entre sí. Y entonces lo que tendremos que hacer es ver cuáles son las capacidades, intereses y motivaciones de nuestros alumnos para que a partir de la integración de todas esas cualidades podamos generar nosotros un mejor ambiente en el aula. Esto implica entonces una situación que va y viene. Por un lado, el reconocer la individualidad de mi alumno y qué debo hacer para este alumno. Y por otro lado, cómo interactúan entre sí los individuos de un grupo y qué será lo que mejor funciona para este grupo. Estos dos elementos me llevan al tercero, que es nuestra estrategia adaptativa para responder a la realidad socioeducativa. Es decir, nosotros tenemos un punto de base que es el contenido, los principios del aprendizaje y desarrollo. Podemos tener también un propósito, un objetivo según el nivel en el que ustedes se encuentren, se denominará a esa intención o meta educativa. Y eso es el punto final. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico y luego establecer todo el proceso ideal para poder consolidar. En esta medida, entonces, lo que nosotros vamos a ver es qué esperan de un profesor para garantizar la educación comprensiva y por supuesto que esto lo hacen a través de las leyes y los reglamentos. El punto básico entonces es, hay procesos de enseñanza-aprendizaje y están en plural porque a veces nosotros promovemos un tipo de enseñanza y da lugar a muchos aprendizajes.
o a veces un gran número de aprendizajes se consolidan a través de una sola enseñanza. Y aquí tenemos entonces esta tríada básica, que es profesor, alumno y materia. Y esto es lo que había comentado hace un minuto. Nosotros tenemos como parte de los programas de estudio la materia que debemos impartir. Como profesores, tenemos ciertas obligaciones que se suman ya a un primer aspecto distintivo que son nuestros atributos como docentes. Y finalmente tenemos a nuestros alumnos, que muy escasamente va a ser solo uno. Este alumno tiene diferencias individuales y también forma parte de un grupo. Cuando estos tres elementos se conjugan, no lo hacen de manera unidireccional, sino que encuentran un gran número de rutas que nos van a permitir enfrentar con éxito la diversidad y la equidad. Me gustaría invitarlos a que revisaran toda la Ley General de Educación. Hoy vamos a hablar un poco de ella porque ya habíamos visto cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es nuestra Agenda 2030, marcan muchos principios en materia de equidad, calidad de la educación, accesibilidad, igualdad de género, entre muchos otros objetivos. Pero en nuestro país, en la actualidad, será relevante que observemos cómo se percibe esta necesidad de la diversidad y de la inclusión. Esta Ley General de Educación, en nuestro artículo 7, dice que corresponde al Estado la Rectoría de la Educación. Esto implica entonces que es la educación uno de los bienes importantes que como Estado mexicano tenemos, es un objetivo fundamental y que además debe ser obligatoria, entre otros elementos como la universalidad y la calidad, dice que es inclusiva. Y aquí define qué es para el Estado mexicano la inclusión en la educación. Sería lo opuesto a discriminar y excluir. Cuando nosotros hablamos de discriminación en un término negativo, nos referimos a que los atributos de una persona son vistos de manera negativa. En una concepción neutral, discriminar es como distinguir qué nos hace diferentes. Sin embargo, aquí la percepción es discriminativa en el sentido de hacer a un lado a las personas que no son iguales y que ese es un nivel menor que el de la exclusión. En la discriminación se permite estar, pero no con las mismas condiciones. Y en la exclusión definitivamente se mantiene al margen. Entonces, la inclusión se opone a la discriminación y la exclusión y promueve, por lo tanto, la inclusión o la integración. Además, nos dice que debe eliminar las condiciones estructurales, es decir, todo lo que tiene la escuela, todo el marco que integra su infraestructura, el personal, los tipos de niveles, la estructura como nos la conceptúa Mintzberg, la estructura organizacional, que es todos aquellos elementos que conforman este sistema que sería el sistema educativo nacional, para evitar que se conviertan en barreras para el aprendizaje y la participación. Y noten ustedes cómo aquí el término que nos utiliza este artículo 7 de la Ley General de Educación tiene este enfoque social porque habla de evitar discriminación e inclusión y eliminar condiciones estructurales que incidan en barreras para el aprendizaje y participación. No dice necesidades educativas especiales, ni tampoco dice discapacidad. No nos habla de educación regular ni de educación especial, sino este enfoque en donde las dificultades se encuentran para el aprendizaje y la participación en forma de barreras. Y más adelante nos invita a hacer una reflexión y dice que la educación, por lo tanto, para ser inclusiva en nuestro país, debe atender primero a las capacidades, es decir, un panorama claro de qué pueden hacer y hasta dónde lo podrán conseguir. Segundo, las circunstancias. ¿Cuáles son los atributos distintivos que tiene el contexto en el cual se encuentra inmerso el centro escolar para poder comprender qué debemos hacer? En un tercer momento, las necesidades de nuestros alumnos y de la propia escuela. Acuérdense, necesidades es la distancia entre el estado actual y el estado deseable.
Luego vienen los estilos de aprendizaje, que ya los hemos visto asociados, por ejemplo, a si son divergentes, convergentes, con las inteligencias múltiples, si son síncronos, asíncronos. Los estilos de aprendizaje tienen muchas variaciones y nosotros debemos identificar por lo menos la que más se vincule con nuestro nivel. Después vienen los ritmos de aprendizaje y aquí vamos a encontrar, pues en el centro, un ritmo de aprendizaje aceptable, luego uno que es mucho más rápido y uno que es mucho más lento con todos los posibles cortes o intervalos entre cada uno de ellos. Y estos tres últimos puntos van a ser de los alumnos. Y entonces aquí ya nos está empezando a decir la ley qué espera que hagamos un diagnóstico de capacidades, también que tengamos presente el diagnóstico situacional y después que hagamos un diagnóstico individual. En un segundo punto de este mismo inciso 2, dice que eliminará las distintas barreras al aprendizaje y la participación que enfrentan cada uno de los educandos. Noten otra vez, aquí nos está diciendo que las barreras no son del alumno, son las que nosotros dejamos que impacten en él, para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de su competencia adoptan medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Hasta aquí nosotros ya empezamos a observar que este lenguaje está perfectamente asociado con el enfoque ecológico. Nos habla de barreras de aprendizaje, accesibilidad y ajustes razonables. Entonces dice que todo el entorno debe garantizar que ellos puedan por lo menos acceder. Y una vez que acceden, si presentan diversas dificultades para poder aprender o participar, entonces nos toca hacer ajustes razonables. Noten que no está diciendo adaptación curricular, sino ajuste razonable porque no está centrado en el contenido, pero sí en el desarrollo. Continuemos analizando este artículo. Me parece muy interesante porque aquí ya nos está diciendo que otras cosas se esperan de los docentes. Proveerá de recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos. ¿Quién? La autoridad educativa. Entonces aquí vemos, primero el recurso técnico va a ser con qué lo hago. El recurso pedagógico es qué dispongo para hacerlo y ya luego tendremos los materiales que nos permitirán vincular estos puntos. Me gustaría aquí hacer un pequeño alto para decir, cuando nosotros hacemos un diagnóstico situacional, recuperamos todas las cosas que distinguen nuestro ambiente en un momento determinado y que están sujetas a las personas que existen en ese momento y a las condiciones del lugar. Pero también podemos hacer un diagnóstico estructural, que es un poquito lo que estamos haciendo ahora de manera muy ligera, porque empieza con hacer un diagnóstico normativo, es decir, que leyes, normas, reglamentos, circulares distinguen la educación. El segundo punto es estructural, a través de que se materializa. Y aquí es donde vamos a ver, cuando habla de autoridad educativa nos tiene que decir cómo está esta estructura organizacional. ¿Quiénes son autoridades educativas? El tercer punto del diagnóstico estructural va a ser las funciones. Es funcional. ¿Qué hace esta estructura para garantizar algo? En este caso, la accesibilidad. Y el último es el instrumental. ¿Con qué lo hace? Si nosotros nos vamos a nuestro propio centro, el normativo pues nos partirá desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo primero y el tercero, y después baja a la Ley General de Educación y todas las leyes secundarias que nos van a permitir entenderlo. Ese sería lo normativo. Luego lo estructural. ¿Cómo está conformada mi escuela? ¿Está un director, tienen dos subdirectores o no tienen? ¿Tienen personal como orientadores en el caso de la secundaria, psicólogos, pedagogos, USAER, UDI, forman parte de un CAM? ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuál es el personal de apoyo a la educación? Si estamos completos o no, si las funciones son claras o no. Ahí tenemos la segunda parte que es la estructural. La estructural nos va a decir entonces, en esa medida, cuáles son las funciones de cada integrante. Y aquí lo que nosotros vamos a empezar a ver si son suficientes las que se nos han marcado. Y el último es el instrumental, que es lo que nosotros tenemos para poner en marcha todo este andamiaje. Sin embargo, la palabra nodal que quisiera yo rescatar aquí es
proveerá, el Estado va a proveer. Y solo en esta medida nosotros vamos a garantizar la diversidad y la inclusión. Y más adelante, este mismo artículo nos dice esto: establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud. Observamos aquí que ya nos está hablando de la educación especial. Es la primera vez que se refiere con estos términos y entonces mantiene que nuestra estructura tiene educación especial y educación regular. Pero además que hay varios tipos de educación especial y que estos tipos deben estar ofrecidos en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la educación superior, en varias modalidades, que serían presencial, asíncrona o mixta, y en varias opciones educativas. Entonces aquí empezamos a ver cómo ya hay una diversificación muy grande, pero el punto fundamental aquí es que solamente se va a proporcionar cuando se decida así, una vez que todos los integrantes del proceso educativo lo hayan considerado prudente. Esto es, si los padres o madres de familia o sus tutores deciden, después de un diagnóstico, que no quieren educación especial sino regular, pueden hacerlo, salvo que haya una condición de salud meritoria que lo limite. Este artículo entonces está a punto de cerrar y ya nos está diciendo que sí hay una inclusión, una accesibilidad, que sí apostamos por entender la diversidad, pero que no hay una obligatoriedad de segregación o discriminación. Y esto es lo que a veces nos pudiera resultar un poco complicado, porque nos damos cuenta que tenemos que considerar a los padres para la toma de decisión. Este artículo que nosotros tenemos aquí, lo que nos va a decir es cómo vamos posteriormente a incluir esta educación en el marco de la educación en general. Los vamos a ver no tan detalladamente como este artículo, porque de este artículo se deriva un capítulo, que es el capítulo 8 de la educación inclusiva, y me gustaría que ustedes vieran, aquí le tomé una captura, porque las reformas son del año 2024, es decir, son muy recientes, todavía no tienen un año. Pero aquí lo que nosotros estamos viendo es, primero, el artículo 61 dice que la educación inclusiva, ahora sí lo va a definir, porque en el artículo anterior que vimos no lo definía, solo decía lo que no es, no es discriminación ni es segregación. Ahora nos van a decir lo que sí es: acciones orientadas a identificar primero, es decir, un diagnóstico, prevenir las consecuencias negativas, reducir la deserción, la exclusión, la falta de continuidad, las afectaciones a la calidad, y luego eliminar las barreras del entorno, por supuesto, las barreras para el aprendizaje y participación, que limitan acceso, permanencia, participación y aprendizaje. Entonces, inclusión es garantizar la permanencia, la participación y el aprendizaje de todas las y los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. ¿Qué será relevante que empecemos a observar? Fíjense cómo en el artículo, me voy a regresar un poco para que lo tengamos presente, nos dice eliminar toda forma de discriminación y exclusión. No dice segregación. Habla de condiciones estructurales y aquí le llama barreras al aprendizaje y participación, y del otro lado solo le llama barreras. ¿Qué es lo que empezamos a observar aquí? La unidad conceptual aún tiene algunos vacíos que necesitamos atender, porque en el artículo dice solamente discriminación y exclusión, pero aquí nos agrega segregación, pero además solamente dice barreras, pero no dice para el aprendizaje y la participación, aunque aquí lo menciona de manera secundaria, pero junto al acceso y la permanencia.
Sin embargo, profundiza un poquito más y nos dice, la educación inclusiva se basa en el reconocimiento y la valoración de la diversidad. Aquí ya tenemos nosotros dos puntos que son responsabilidad, primero del profesor y luego de toda la comunidad escolar. Reconocer la diversidad, identificarla, diagnosticarla, no clínicamente, pero sí ubicarla y valorarla para que esto no lleve precisamente a la segregación, adaptando el sistema educativo nacional para responder con equidad, es decir, para todos a las características, los atributos individuales, ya lo habíamos visto, necesidades, intereses. Esta es la primera vez que aparece este término, intereses, porque aquí es algo todavía más objetivo, lo que quiere el sujeto. Capacidades, habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de las y los educandos. ¿Qué nos va a resultar importante? Vean cómo aquí ya está manejando un lenguaje inclusivo, por decirlo así, las y los, y un poco atrás no lo había hecho. También observamos que los alcances de la educación inclusiva son diferentes entre un artículo y otro, por lo menos en términos conceptuales o terminológicos. Si vamos un poquito más en este mismo capítulo, fíjense cómo aquí hay un artículo, el número 64, que también fue reformado apenas, donde nos dice que va a garantizar el derecho a la educación con educandos con condiciones especiales. No le llama discapacidad, ni necesidades educativas especiales, ni deficiencias. Dice condiciones especiales, pero tampoco enfatiza si estas son positivas o negativas. Y dice, o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. Y aquí ya recuperamos otra vez este concepto. Y observen cómo aquí cambiamos nuevamente estas palabras que habíamos visto ya un poquito antes. Características, circunstancias, necesidades, intereses, capacidades, habilidades, estilos y ritmos de aprendizaje diverso. Quizás vienen en diferente orden, pero se parecen. La del 63 y el 64, pero difieren de la anterior. Y entonces aquí ya vienen un gran número de cosas que debe garantizar estructuralmente el Estado. Prestar educación especial, ofrecer formatos accesibles, fortalecer la educación especial. Después un sistema de diagnóstico temprano. Garantizar la formación de todo el personal docente. Este lo vamos a ver completo porque dice que en el ámbito de sus competencias contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación y brinden los apoyos que las y los educandos requieren. Noten aquí como dice que nuestra labor debe ser eliminar las barreras del aprendizaje y la participación y dice que se pueden quitar por completo, es decir, no importa cuáles sean las características del alumno, nosotros podemos hacer algo para disminuirlo. Continúa diciendo que va a garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje y promover actitudes prácticas y políticas incluyentes. Notamos entonces aquí ya como un desagregado de todo lo que se espera que nosotros hagamos en el ámbito educativo y cuáles serían las obligaciones del Estado para conseguirlo. Es cada vez más específico, pero de pronto sí pareciera ser que no hay una unidad conceptual en cuanto a cómo se debe denominar a cada uno de los elementos que integran estos artículos. Si nos vamos al 65, fíjense cómo aquí ya dice que para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas en el ámbito de su competencia van a ofrecer medidas pertinentes. Primero, facilitar el aprendizaje del sistema Braille. Ese es el único que pone de manera expresa, pero luego dice otros modos, medios y formatos de comunicación alternativos. Habilidades de orientación y movilidad, tutoría y apoyo necesario. Entonces, esto implica que algunas autoridades deben buscar que donde sea necesario se aprendan diferentes formatos de comunicación. Me gustaría que reflexionáramos aquí cuántos y cuáles han sido los cursos a los que nos han invitado a participar en materia de formatos de comunicación aumentativos o alternativos. Y si no lo han hecho, entonces sí nos queda una tarea relevante que podemos hacer para tomarlos nosotros. Garantizar la adquisición y aprendizaje de la lengua de señas mexicana y el español como segunda lengua para las personas con discapacidad auditiva. Y aquí ya ocupo otra vez este término
discapacidad auditiva. Bueno, lo ocupa por primera vez porque no había dicho discapacidad. Asegurar que los alumnos con discapacidad, y ya nos está diciendo cuál es la clasificación que está considerando el Estado: visual, auditiva, intelectual, psicosocial, de lenguaje o motriz. Tenemos 6 discapacidades, perdón, reconocidas en la ley. Para la visual viene el sistema Braille, para la auditiva el lenguaje de señas. Todavía no nos dice si considera algunos mecanismos intelectuales psicosociales. En el caso del lenguaje, bueno, también viene la lengua de señas o motrices. De estos, entonces, nos faltaría ver si hay algunos elementos necesarios que tendrían que ser los que siguen en este inciso 4 que dice, fracción 4, perdón: asegurar que se realicen ajustes razonables. Entonces se espera que nosotros hagamos algunas modificaciones para atender todas las otras discapacidades que no están enunciadas. Y fíjense que aquí ya nos menciona por primera vez aptitudes sobresalientes, que no lo había dicho, pero además agrega un término muy clínico que son trastornos, pero tampoco nos dice cuáles. Después viene uno especial para los alumnos con aptitudes sobresalientes. Y finalmente nos habla de modelos pedagógicos en la formación docente para brindar la educación que las y los educandos requieran. Entonces, esto implica que nosotros debemos considerar, para garantizar la educación inclusiva, que nuestros modelos pedagógicos, que no es lo mismo que el plan de estudios o el diseño curricular, nuestras formas de intervenir estén orientadas precisamente hacia esta inclusión educativa. Y entonces, vean cómo aquí ya nos está diciendo que la educación regular, por un lado, va a incluir ciertas cosas y la educación especial, por otro, incluirá otras tantas. Y aquí lo que nos está proponiendo primero es, en el artículo 66, la Autoridad Educativa Federal establecerá lineamientos para acreditar, promover y certificar al personal que preste educación especial. Entonces tendríamos nosotros que observar que los modelos pedagógicos, aunque deben ser inclusivos, habrá niveles en los que deberán ser distintivos. No lo dice, pero con estos dos artículos podemos inferirlo. Luego nos dice que para la identificación y atención deben establecerse lineamientos para la evaluación diagnóstica. Esto es muy importante y creo que es un gran vacío que tenemos que atender. Los modelos pedagógicos. Nosotros trabajamos ahora con la nueva escuela mexicana. Les invitaría entonces a que ubicáramos cuál es el modelo pedagógico que sustenta esta nueva escuela mexicana. Claro que lo vamos a ver en nuestra sesión que sigue, pero vamos a ir pensando un poco en ello. Mecanismos de acreditación y certificación. Educación media superior y superior en el ámbito de su competencia. Noten entonces ustedes cómo aquí ya nos está diciendo que tenemos que homologar criterios de atención, evaluación, acreditación y certificación, tanto para los alumnos con aptitudes sobresalientes como aquellos que tienen importantes barreras para el aprendizaje y la participación o que presentan una discapacidad. Luego, en el artículo 68, lo que nos dice es: aquí hay 3 leyes muy importantes que debemos conocer para poder ubicar qué se espera de nosotros. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que es la que vamos a ver a continuación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta no la vamos a ver ahora porque se supone que nosotros desde el principio ya supimos que vamos a tener que garantizar la accesibilidad, pero lo que sí nos interesa muy, muy puntualmente es esta ley para la inclusión de personas con discapacidad. Antes de ello, veamos cómo esta Ley General de Educación considera la educación regular desde la educación inicial hasta la educación superior, pero que en algunos casos, sobre todo en educación especial, integra lo que es la formación para el trabajo. Es decir, atención a las personas con discapacidad para desarrollar capacidades para su inclusión laboral. Es decir, cuando sus atributos individuales no le permitan de alguna manera garantizar que va a lograr cursar la educación superior, entonces el Estado debe considerar la formación para el trabajo de manera tal que todos puedan garantizar también la inclusión laboral.
Y ahora sí, vámonos a esta ley para la inclusión de las personas con discapacidad. Primero nos dice que es de orden público, de interés social y de observancia general, que es como con lo que empiezan casi todas las leyes, pero además aquí ya nos está haciendo una vinculación con la Constitución y el artículo primero, donde el Estado debe promover, proteger y asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre los cuales está la educación. Y aquí lo dice que es en el marco del respeto, la igualdad y la equiparación de oportunidades. Y fíjense cómo aquí ya no está hablando de equidad en materia de que a todos se les dé lo mismo, sino en materia de oportunidades. Y aquí dice que las personas con discapacidad tienen derechos humanos y que deben tener políticas públicas para que puedan ejercerlo. ¿Y qué es lo que más tendríamos nosotros que recuperar de aquí? El glosario. Porque se supone que lo que nosotros vemos aquí en la atención para las personas con la discapacidad, así se llama nuestra ley, es lo que nos va a permitir identificar cuáles son los conceptos que se tienen con respecto a la manera de materializarlo. Los voy a invitar a que lean este glosario porque es muy interesante, pero son demasiadas palabras para que podamos analizarlas el día de hoy. Les voy a recuperar nuevamente nuestro nombre de la ley. Es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y esta se firmó apenas hace 3 sexenios. Por eso será muy importante que la revisemos porque no se han hecho cambios tan notorios en esta ley como los que sí se hicieron en la Ley General de Educación. Y aquí vamos a ver que ya como que se desarmonizó un poquito, se descuadró. Porque, primero, dice accesibilidad, medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, etcétera. Entonces, accesibilidad son medidas para que todas las personas con discapacidad puedan ingresar y no nos está hablando de diferencias individuales, estilo, ritmos de aprendizaje, ni tampoco los sobresalientes. Después sí nos define el término ajustes razonables, que es algo que la Ley General de Educación nos dice que debemos hacer y que hemos estado viendo de manera reiterada en el enfoque ecológico. Uno, modificaciones y dos, adaptaciones necesarias y adecuadas. Y fíjense, aquí dice que no impongan una carga desproporcionada o indebida en un caso particular. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar qué debemos dejar a nuestro individuo que haga que sea adecuado a sus atributos individuales para que no represente una carga. Y entonces eso es lo que nos va a llevar a garantizar igualdad de condiciones con los demás. Noten que no nos está diciendo que le enseñemos menos, que cortemos contenido, sino que veamos qué es lo que pueden hacer y cómo nosotros vamos a hacer un ajuste que le permite entonces lograr lo mismo que los demás. Este glosario nos define también qué es la discapacidad. No habla de barreras para el aprendizaje y la participación, lo vamos a ver un poco más adelante, pero nos dice discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y aquí me gustaría hacer un énfasis. ¿Por qué dice que es la consecuencia de una deficiencia? Deficiencia es cuando nosotros no tenemos algo o no funciona igual que en los demás. Cuando eso que nosotros tenemos se manifiesta en la interacción con los demás, representa una discapacidad si me limita para hacer las mismas actividades que ellos. Entonces, si yo como deficiencia, por ejemplo, no tengo una uña en mi dedo, esa es una deficiencia. Pero si no tiene consecuencias, no se va a presentar nunca como una discapacidad. Pero si yo lo que no tengo son dedos, entonces no voy a poder escribir y ahora sí podría presentar una discapacidad porque es la consecuencia de la deficiencia. Entonces la deficiencia en sí misma nunca va a ser una discapacidad, sino hasta que las tareas que el entorno me demande no las pueda realizar y esto implique
que no voy a poder estar en igualdad de condiciones con los otros. Cuando la discapacidad tiene un nivel altísimo, entonces nosotros podríamos hablar ya de una minusvalía, y no como un término despectivo, sino porque para poder realizar actividades yo requiero de los demás. Entonces, aquí viene nuevamente otro corte. No todas las personas que tienen discapacidad presentan minusvalía. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, de una discapacidad física en el ámbito visual. Nosotros tenemos personas que no ven y que se desplazan solos para llegar a sus actividades laborales y las realizan. Estas personas tienen una deficiencia visual. Sí se manifiesta en una discapacidad porque no tienen el mismo grado de movilidad que nosotros, pero no es una minusvalía porque pueden hacer las actividades por sí mismos. Pero cuando esta persona requiera que otro adulto o una persona lo acompañe para hacer cosas, aquí sí podríamos hablar de una minusvalía. Me encantaría recordarles que estos tres términos que estamos abordando tienen un uso cada vez menos frecuente, por lo menos en nuestro país, pero no dejan de ser utilizados cuando queremos hacer un diagnóstico clínico. Entonces, si nos vamos graduando estos términos, primero es deficiencia, luego es discapacidad y luego la minusvalía, que es precisamente lo que queremos evitar con esta educación ante la diversidad y la equidad. Por lo tanto, no todas las deficiencias nos llevan a la discapacidad, pero sí nos dice que aquí hay un reconocimiento de cuatro tipos de discapacidad: la física, la mental, la intelectual y la sensorial. Hay un serio anclaje entre la mental y la intelectual, pero podríamos ver la mental, que tiene que ver con procesos que no afectan el pensamiento en términos de aprendizaje, y la intelectual es solamente aquella que limita la aprehensión de los contenidos. Y la mental pueden ser lo que denominó también nuestra propia ley hace un ratito como trastornos. Una vez que terminé de revisar este glosario, me di cuenta que hay tres términos que no vienen aquí. Barreras para el aprendizaje y la participación no está definido en el glosario, y esto es un asunto importante porque sí define discapacidad. No define capacidades diferentes, que es un término también muy recurrente. Y será relevante entonces que observemos qué es lo que ocurre con estas percepciones, porque nosotros tendríamos que empezar a unificar para poder hacer vinculantes tanto la Ley General de Educación con la Constitución, con esta ley para las personas con discapacidad. Y otro concepto que no define es integración. Sí define inclusión, pero no integración. Y entonces aquí podemos inferir o bien que el enfoque era solamente de incluir y no de integrar, o que para efectos de esta ley, integración e inclusión son sinónimos. Como podemos observar, al hacer el análisis de estos dos lineamientos, estas dos leyes, observamos que tienen perspectivas un poco diferentes. Nuestra Ley General de Educación tiene términos mucho más asociados a un enfoque ecológico, y la ley que estamos analizando ahora tiene un enfoque un poco más clínico, y que incluso algunos términos que maneja la Ley de Educación no los maneja esta ley, como estos tres que tenemos aquí. Y entonces, ya casi cerramos con esta sesión, que nos dice cuáles van a ser entonces los factores que condicionan la atención a la diversidad. Primero, el currículum oculto. Y aquí ya nos está diciendo, el currículum expreso es aquel que ya nos muestra qué es lo que queremos hacer. Pero el oculto es el que depende de nuestro ambiente, de nuestra comunidad, de los propios docentes, y es el que nos dice si consideramos o no que los demás pueden acceder a él. Ese es un factor que condiciona la atención a la diversidad. El pensar, por ejemplo, que tenemos alumnos que solo van a estar allí, pero que no tenemos por qué enseñar. Eso podría ser un ejemplo de currículum oculto que en algunos planteles se ha dado. El decir, bueno, pues si quiere traiga a su hijo, pero no va a aprender. Yo aquí lo voy a tener y se lo cuido.
Eso es un elemento del currículum oculto que nos va a dar cuenta de que no se va a hacer todo lo que ya vimos que estamos comprometidos a hacer a partir de las dos leyes que analizamos. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces? Favorecer esta visión integral en donde decimos todos los alumnos que estén cursando en el plantel deben tener la misma accesibilidad y calidad para garantizar una educación integral. ¿Y esto en dónde va a incidir? En el clima escolar. ¿Cómo esperamos que se sientan los alumnos ante esta participación de alumnos y alumnas que tienen diferencias individuales importantes? El clima escolar va a ser fundamental para que haya aceptación. Estos dos puntos dependen de la comunidad en general, pero el último no, este sí es nuestro. ¿Cómo vemos la evaluación? Todo esto que nosotros tenemos aquí condiciona la atención a la diversidad. Cuando tenemos una evaluación normativa, es decir, calificamos porque tenemos que hacerlo, evaluamos porque tenemos que hacerlo, pero no porque sepamos que es importante para aprender. Una evaluación selectiva. Solo voy a calificar estos criterios y todos los demás los voy a dejar a un lado. Eso tampoco es favorable. Una evaluación represiva. Si no se callan, les bajo un punto. Si no traes el material, te bajo un punto. Esta evaluación represiva es la que asocia los resultados en términos cuantitativos con elementos ajenos a lo que nosotros tenemos plasmado dentro de los PDA. No continua. Solo reviso al final. No formativa. No establezco mecanismos o acciones que permitan que todos lleguen al mismo tiempo. Sin competencias. No evalúo el desempeño, solo me interesa el resultado final. Y centrada en los resultados. Califico a lo mejor con un examen, con un trabajo final y todo lo demás que hemos hecho vale cero. Hasta ahora entonces estamos viendo por una parte que nuestro marco legal nos muestra diferentes necesidades y exigencias para poder garantizar esta inclusión, pero también hemos visto que tenemos que entender la inclusión como la esencia de la educación. ¿Cómo lo haremos entonces? A través de estrategias para atender la diversidad. Primero, tendríamos que hacer un análisis del contexto. ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Qué puedo hacer con todo esto? Ya que recupero la información, sabré que esto es un instrumento para que los padres y los alumnos puedan colaborar en el diseño de metas, líneas de acción y definición de indicadores para diseñar el proyecto educativo. Y aquí tendríamos que recuperar que todas las escuelas van a tener que hacer un análisis del contexto y que eso nos lleva a diseño de proyecto educativo distintivo, en donde observamos que no todas las escuelas tendrán las mismas inquietudes, intereses o necesidades, pero que eso no es malo, eso es bueno, porque eso es lo que va a garantizar realmente la integración y la atención a la diversidad. Y entonces aquí los invitaría a que reflexionaran cómo hemos hecho partícipes a los padres y los alumnos como voces importantes que nos permitan establecer nuestro proyecto educativo. Muchísimas gracias por su atención en la sesión del día de hoy. Me parece que hoy hemos hecho reflexiones muy importantes sobre qué pasa con la ley, qué es lo que tenemos que actualizar, cuál es el lenguaje que tendríamos que utilizar, cuál es el lenguaje que usamos y cómo impacta en nuestra visión de la atención a la diversidad y la calidad en materia educativa. Espero que en esta sesión ustedes hayan tenido este proceso de identificación de qué me distingue como docente al momento de incidir en mis prácticas educativas, qué puedo hacer para mejorar. Si yo tengo esa visión de la accesibilidad, de la diversidad, y la integralidad como la esencia de la educación y no como una carga. Y si no lo hago, ¿qué puedo hacer para empezar a hacerlo? Para que mi propia actitud sea lo que marque una diferencia positiva y me permita que pueda tener una mejor calidad en materia educativa. También me encantaría que leyeran las leyes completas y que reflexionaran sobre qué es lo que yo propondría si tuviera que hacerles alguna modificación y qué me están enseñando estas leyes de qué es lo que espera de mí el Estado mexicano.
Les deseo una excelente tarde o noche, depende de a qué hora estemos viéndonos el día de hoy. Ojalá que podamos compartir algunas reflexiones y sobre todo que podamos ponerlas en marcha en algunos de los espacios más importantes que tenemos. Este es el fin de nuestra tercera sesión y ya solamente nos falta una en la cual habremos de aterrizar ahora sí con la nueva escuela mexicana, no sin antes haber hecho ya todos estos procesos de metacognición, qué estoy haciendo yo y qué puedo hacer mejor. Les reitero, soy la doctora Alejandra Bernal. Ha sido un gusto para mí encontrarnos nuevamente. Excelente día. Hasta luego.